Colombianos muy atentos porque Noticias Caracol invitó al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, y esto con el fin de hacerle algunas preguntas que más bien terminaron fue siendo bochornosas con el hecho de solamente hacer quedar mal ante Colombia al senador. Pero como Colombia terminó fue a un Cepeda firme y tranquilo, con algunas respuestas muy contundentes a estos periodistas de Noticias Caracol que, como sabemos, durante años le han lavado la cara a ciertos sectores políticos en Colombia. Y esto fue lo que dijo y contestó el precandidato presidencial Iván Cepeda a algunas de estas preguntas incómodas. Armado del ELN que duró 72 horas con 80 ataques violentos, un ataque a un batallón en Aguachica Cesar, hostigamientos en el Cauca, 2 municipios, incluso estábamos viendo ayer unas imágenes muy dolorosas de una incursión armada del Clan del Golfo a Norantioquia, y uno habla con los alcaldes y los gobernadores y ellos dicen que frente a la seguridad y el avance de estos grupos ilegales se sienten solos. ¿Qué hace usted en ese caso? No, por supuesto que un gobierno nuestro va a tener una política de seguridad que defienda y proteja a la población, que busque resolver el conflicto armado y también la violencia, pero para mí, en primer lugar, antes que cualquier discusión, está la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión de los territorios. ¿Por qué los jóvenes hoy están enfrentados al dilema de tener que irse a las organizaciones armadas y que tienen control territorial? ¿Por qué impera el narcotráfico, la minería ilegal en muchos territorios? Sencillamente porque hay una situación muy grave de pobreza y exclusión en muchos de esos territorios, lo cual no quiere decir que no haya que... Y muy exacto como lo dice el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, pues la violencia se soluciona tratando de que los jóvenes en Colombia por lo menos tengan un mejor futuro, porque algunas partes de Colombia muy escondidas donde viven estos jóvenes, pues no llega allá cierta seguridad ni llega tanta educación, pues estos jóvenes terminan optando por irse por estos grupos ilegales y ahí es donde termina la seguridad de un país. Pues estos jóvenes crecen en estos grupos criminales y sigue habiendo problemas de seguridad en nuestro país, que es lo que busca el senador Iván Cepeda para su presidencia. Pues tratar de llevarle a estas personas que se encuentran en la pobreza unas mejores oportunidades para que no tengan que optar por meterse en estos grupos narcoterroristas. Hacer una política de seguridad, pero la política de seguridad debe partir de la base de que el Estado colombiano va a lograr integrar esos territorios, los va a dotar de agua, de energía eléctrica, de vías terciarias, de producción agropecuaria cuando se trata de municipios rurales. Si no resolvemos esos problemas, obviamente el problema de la seguridad se va a convertir y reducir de una manera bastante simple, a mi modo de ver, en un problema simplemente o en un problema únicamente de acción militar y acción policial. Y obviamente pues la policía y las fuerzas militares tienen un papel que jugar, lo están haciendo, pero sobre la... Y es que esto más bien deja un dicho muy importante: el problema hay que arrancarlo de raíz. Si a las personas se les tiene más en cuenta y se llegan a estos sitios tan olvidados por algunos gobiernos, pues estos jóvenes que ya estaban olvidados y que tengan más recursos para estudiar o para poder hacer algo en la vida, pues no van a optar por meterse en estos grupos criminales, y así es como se va a solucionar el problema de la seguridad o inseguridad en Colombia. La base de una política social muy clara en el país. Precandidato, pero cuando uno habla con los mandatarios regionales de esos municipios tan golpeados por la violencia, sale de inmediato el tema sobre la mesa, la paz total. Hay quienes nos dicen, mire, la paz total fracasó totalmente. Si usted llegara a ser presidente, ¿qué cambiaría? ¿Negociaría con las disidencias, con el ELN o los atacaría? Yo no estoy de acuerdo con la tesis de que buscar la paz es un delito o que es la causa de que la violencia se incremente. Si la violencia se incrementara por política de paz, no se podría entender por qué un gobierno como el anterior, el gobierno de Iván Duque, permitió que crecieran de manera exponencial los grupos armados sin tener una política de paz. Y es que eso es muy exacto. En el gobierno del señor Iván Duque crecieron estos grupos criminales. Y en ningún momento ese señor mencionó algún proceso de paz.
En ese momento decía lo siguiente: los principales grupos armados colombianos crecieron durante el gobierno de Duque. Bogotá, 8 de abril. Los principales grupos armados de Colombia, que son la guerrilla del ELN y el Clan del Golfo, y 2 disidencias de las FARC, se han fortalecido y expandido durante el gobierno del presidente Iván Duque, 2018-2022, reveló este viernes la Fundación Paz Reconciliación Pares. Y es que recordemos que en ese entonces fue donde cogió más fuerza el que ya se conoce como alias Mordisco, que es de las disidencias de las FARC, y esto pasó en el gobierno del señor Iván Duque. Iván Duque, Mordisco fue dado por muerto y apareció con disidencias de las FARC. ¿Qué pasó con la recompensa? En aquel entonces daban la recompensa por este señor, pues según Duque había dicho en ese entonces que este señor había sido abatido en un bombardeo. Dice, el gobierno de Iván Duque había anunciado que le habían sido abatido en un operativo del ejército. El ministro Diego Molano detalló que ocurrió la recompensa de 300 millones de pesos que ofrecían por su paradero. Pues según este señor dijo que esa recompensa no se recibió porque nunca apareció el cuerpo del señor Iván Mordisco. Pero como podemos ver, sí se fortalecieron en el gobierno de Iván Duque y este señor no llevaba ningún proceso de paz, así para que no vengan a venir algunos periodistas o algunas personas a decir que estos grupos narcoterroristas se fortalecen es por los procesos de paz. La política de paz se debe hacer y yo tendré una política de paz. Analizaré los resultados de una manera rigurosa de las mesas que se han tenido hasta ahora y de acuerdo con ello tomaré decisiones, pero no será el próximo gobierno que yo presida un gobierno sin una política de paz. De eso puedo dar total fe a quienes nos ven en este momento. Senador, quiero retomar unas palabras que tuvimos hace unos días. Puso algo nervioso el periodista con estas respuestas tan concretas que ha dado el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda ante Colombia entera. Pues han buscado corchar con algunas de estas preguntas, a lo cual es muy certero le contestan a estos periodistas de Noticias Caracol. Del comandante del ejército, en una entrevista con nuestro director Juan Roberto Vargas, Luis Emilio Cardoso, el comandante del ejército, pues señaló que hoy el país está enfrentando unas guerrillas y unos grupos ilegales ricos y que se han fortalecido por una razón y son los ceses al fuego. No, yo diría que lo que ha enriquecido a los grupos y a las estructuras armadas es que el narcotráfico y la minería ilegal se han convertido en economías globales. El narcotráfico en estos años ha dejado de ser simplemente el comercio ilícito entre Colombia y el mercado estadounidense o europeo. Hoy hay una pluralización internacional de los mercados y esa es una realidad económica que debe ser atendida también con realidades económicas. Hay que buscar, como lo decía, profundizar la reforma rural, agraria, que yo he llamado revolución agraria, acabar con la pobreza, buscar que haya una economía agropecuaria lo más fuerte posible y una economía campesina fuerte, y para eso requerimos el concurso, por supuesto, pues del Estado, pero también de la empresa privada, por supuesto. Claro, sí, pero senador, lo que señala o lo que estaba haciendo referencia a Luis Emilio Cardoso, el comandante, es que efectivamente al dejar esas operaciones en algunos sectores del país precisamente para negociar con estas estructuras, pues ellos no tenían esa voluntad de paz y se dedicaban precisamente a esas actividades ilícitas que usted está mencionando, el narcotráfico, la minería ilegal, incluso algunos personajes del país que han estado ya en procesos de paz cuestionaban seriamente los ceses al fuego porque se decía que no tenían mecanismos reales de verificación para verificar efectivamente que eso se estuviera presentando en el territorio. Le voy a poner un ejemplo que pues de alguna manera desestabiliza esa tesis que yo respeto pero no comparto. Vuelvo al gobierno anterior. El gobierno anterior no hizo un solo cese al fuego. Por ejemplo, con el ELN, y el ELN creció de tener 2.800 integrantes a tener en el comienzo del gobierno actual 5.800.
Y esto fue muy claro. En el gobierno de Iván Duque no se hizo cese al fuego. En ese momento decía, Duque ratifica que no habrá cese al fuego bilateral con el ELN. Y así como no se quiso hacer cese al fuego, de igual manera crecieron aún más estos grupos narcoterroristas. Luego que el Ejército de Liberación Nacional, ELN, pidiera al presidente, en este entonces era presidente Iván Duque, iniciar un cese al fuego bilateral. El mandatario ratificó que el gobierno cederá hasta que esta guerrilla pare todas las actividades delictivas en contra de la población civil. En ese momento no se llegó a ningún tipo de cese al fuego, pero de igual manera siguieron creciendo los grupos narcoterroristas, así que no pueden venir a decir que es por el cese al fuego que estos grupos se fortalecen. Es decir, prácticamente se duplicó sin un solo cese al fuego. Así que el problema no son los ceses al fuego, el problema son, digamos, el ambiente, el contexto, las economías en las que están desarrollándose las actividades de los grupos. Y para eso requerimos una acción que no se reduce a una acción militar, policial, sino que tiene que ver con una presencia social y un desarrollo económico impulsado por el Estado, pero repito, también de la mano con la empresa privada. Senador, varias de las inquietudes que planteaban algunos alcaldes, gobernadores. Otra preguntita contestada a este periodista de Noticias Caracol. Incluso la gente, a través de nuestro noticiero, cuando hablábamos de las situaciones de orden público, era por qué se mantenían las negociaciones con algunas estructuras cuando el territorio seguían secuestrando, presentando extorsiones, hostigando a la población. Pues, en mi caso lo que puedo decir es que cuando el ELN atacó en Catatumbo, hizo una incursión supremamente violenta, se suspendieron las negociaciones. Y hasta el día de hoy no se han retomado, precisamente porque fue a raíz de un hecho tan grave que nosotros decidimos que no se podía continuar dialogando. Si el ELN muestra voluntad y activa la posibilidad de un diálogo sin que se sigan presentando acciones de esa naturaleza, allí estamos. Claro, ¿qué evaluación hace usted, por ejemplo, del informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol sobre los archivos de alias Calarcá y también el presunto trabajo de algunos altos oficiales? Como nos podemos dar, este medio de comunicación se ha encargado de hacerle preguntas al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, preguntas incómodas solamente para hacerlo quedar mal ante Colombia entera. Pero el senador y precandidato presidencial Iván Cepeda se las contesta sin ningún tipo de titubeos. Podemos ver que quedó muy claro cómo le daba estas respuestas a estos periodistas que han tratado de hacerlo quedar mal ante Colombia entera. Del ejército y algunos altos integrantes del Departamento Nacional de Inteligencia para favorecerlos con información. Eso hay que investigarlo y hay que dejar que sean las autoridades de investigación las que den precisamente cuenta y resultado de esos hechos. Pero yo agradecería que hablemos también de otros temas. Por ejemplo, unas preguntas que no tienen nada que ver con la precandidatura del senador Iván Cepeda para la presidencia del 2026. Estas preguntas no tienen nada que ver con este tema, solamente que las meten ahí para hacer quedar mal al senador Iván Cepeda. Yo he tenido un diálogo con los empresarios y con los gremios que ha sido, a mi modo de ver, ha tenido intentos de censura por parte de la oposición política y me gustaría también que hablemos de esos asuntos. Lo vamos a abordar, pero estábamos concentrados también en un capítulo que le importa mucho a la gente, que es seguridad y a la gente le importa ese y muchos otros. Por eso, y claro, a mi modo de ver, en este caso no hay que proyectarle a la opinión pública la idea de que el único problema que debe resolver un gobierno es el problema de la seguridad y dejar de lado el problema social. Eso para mí es una discusión que es fundamental hoy en Colombia y que debemos abordar desde todas las perspectivas, pero con toda la amplitud posible. Y aquí lo hemos abordado sin duda, doctor, y precisamente iba para allá, para esas reuniones que usted ha sostenido con distintos empresarios, porque lo vimos hace poco con algunos empresarios americanos. Y estas reuniones pusieron a temblar algunos sectores de derecha en Colombia, como lo hizo el señor Álvaro Uribe Vélez, que no le gustó para nada que el senador Iván Cepeda hablara con estos sectores.
Y también lo que plantean algunos analistas económicos es que hay necesidad de traer inversión al país, porque ha caído cerca de un 5%. Lo que sienten es que algunos empresarios extranjeros se están yendo del país por las políticas que ha tomado el gobierno. Bueno, no, yo no noté eso. Yo ya me he reunido con 7 gremios de distinta naturaleza en un diálogo que ha sido muy constructivo y positivo, que ha intentado, repito, ser censurado. No le ha gustado al Centro Democrático que yo me reúna con esos gremios y tengamos un diálogo abierto sin ninguna clase de censuras. Entonces considero que es muy importante la participación de esos gremios, de ese diálogo, para poder resolver los problemas que tiene el país, dentro de los cuales para mí el más grave, repito, es el problema de la pobreza y la desigualdad. Y es superando la pobreza. Que en base a esto, este noticiero y estos periodistas no le preguntaron nada sobre eso al senador Iván Cepeda. Solamente se enfocaron en hacerle preguntas incómodas para que quedara mal ante Colombia entera, lo que resultó siendo lo contrario. Y la desigualdad, que tendremos prosperidad todos, no solamente quienes están en la situación de mayor pobreza en el país. Es que el senador Iván Cepeda también se refirió que si él quisiera hacer negocios y si quisiera llenarse de dinero, pues mejor se ponía y se volvía comerciante, se ponía a trabajar para, digamos, con ciertos negocios para poder hacer dinero, pero por el lado de la política él dijo que no quería hacer dinero, que más bien quería ayudar a la población más pobre de Colombia. Precandidato, en otros temas justamente le quiero preguntar por una de las noticias del día. Finalmente anoche el gobierno expidió esa declaratoria de emergencia, un decreto que pues tras conocerse tuvo muchas críticas, empezando por expertos en el ámbito jurídico. Decían, eso no es constitucional, eso entre otros argumentos en contra. ¿Cuál es su posición? Pero sí es que algunos senadores congresistas de Colombia bloqueen algunas reformas solamente porque les da la gana de bloquearlas para hacer quedar mal al gobierno del presidente Gustavo Petro. Eso sí es normal para estas personas. ¿Usted cree que sí debe serlo, que es un buen momento, pese a que ya pues el Congreso le había dicho no le aprobó su reforma tributaria? No, el Congreso no es ninguna institución que tenga la última palabra en esta materia. Es una institución que está conformada por corrientes políticas que tienen intereses y que representan corrientes con esos intereses enfrente. Y los intereses de ellos es que quede mal el presidente Gustavo Petro y favorecer como siempre al patroncito de ellos. El Congreso había asumido el compromiso de votar una ley de financiamiento como parte del presupuesto general de la Nación. Ha incumplido ese compromiso. Y ese compromiso debe cumplirse. ¿Por qué? Porque esos recursos se requieren para atender asuntos que son precisamente de orden constitucional. Entre ellos la situación de la salud. Como usted sabe, hay órdenes de la Corte Constitucional diciendo que el gobierno debe atender parte de la gigantesca deuda que se ha generado a partir del sistema de salud tal y como está concebido. Entonces los congresistas cómodamente, o por lo menos algunas de las bancadas, individualmente considerados los congresistas, aprueban primero una cosa en la ley del presupuesto general de la Nación y luego se retractan en la Comisión Cuarta cuando se hace la discusión sobre la ley de financiamiento. Precandidato, pero ¿acaso el Congreso no es una institución? ¿No merece también pues ese respeto en el equilibrio de poderes? ¿No es un mensaje por también que supuesto, yo hago parte de ella y estoy precisamente todos los días abocado a ese debate que es democrático. Pero el Congreso no está exento de críticas, por supuesto. Exactamente. El Congreso no es una institución que debe estar por encima del control de los ciudadanos. Todo lo contrario, hemos sido elegidos para servir a la ciudadanía. Y es que deben entender estos congresistas que son elegidos por los colombianos. Nosotros, los colombianos, somos los que ponemos a estos congresistas allá, como se dice por ahí, para que algunos no vayan y se ganen su sueldito muy relajado, porque ni siquiera apoyan al pueblo, que es el pueblo colombiano, el que los eligió y el que en pocas palabras manda sobre ellos, porque si nosotros nos damos los votos por algunos congresistas de estos, pues no llegan hasta allá. Sí. No para servir y a nuestras clientelas políticas.
institución que está conformada precisamente de orden constitucional, entre ellos la situación de la salud. Como usted sabe, hay orden. Por último, le hicieron la pregunta al senador y precandidato presidencial Iván Cepeda, que qué opinaba de él, de los ministros que fueron involucrados con este robo a las poblaciones pobres, a lo cual él dijo que estas personas, si se robaron este dinero, tienen que pagar, y tienen que pagar todos estos personajes que fueron involucrados y que se llenaron los bolsillos a costillas de la plata de los colombianos. Así que esto fue una gran respuesta del senador Iván Cepeda, que Noticias Caracol y estos periodistas trataron de hacerlo quedar mal ante Colombia y resultó saliéndoles el tiro por la culata. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.